Había una vez, en un reino llamado Aurelia, una ciudad rodeada de colinas doradas y cielos cristalinos. En su centro, una gran torre de espejos reflejaba el brillo del sol, representando la justicia de los hombres. En este mundo vivía Eliel, un joven humilde, aprendiz de alfarero, conocido por su nobleza, pero también por su constante intento de merecer el amor de los dioses a través de buenas obras. Eliel creció creyendo que cada acción buena sumaba puntos hacia la salvación y que los errores lo hacían retroceder. El sistema de Aurelia era claro: sé bueno, gana favor. Pero algo dentro de él no encajaba. ¿Y si sus fallas eran más grandes que sus méritos? ¿Y si la justicia que buscaba nunca se podía alcanzar? Una tarde, mientras reparaba una vasija rota, escuchó rumores sobre un hombre forastero que había llegado a la ciudad, predicando un mensaje diferente. Decían que hablaba de una justicia que no se gana, sino que se recibe. Una justicia que no se basa en lo que uno hace, sino en lo que alguien más ya hizo. Intrigado, Eliel fue a escuchar al forastero, llamado Saulián, un anciano con ojos brillantes como fuego suave y voz como viento en las ramas. Saulián hablaba de una carta antigua, una epístola que revelaba el camino hacia la verdadera vida, escrita por un sabio de los antiguos, Pablo de Tarso. Todos han pecado, decía Saulián, y están destituidos de la gloria del Altísimo. Pero hay una justicia que ha sido revelada, una que viene por la fe, no por las obras. Eliel sintió que algo en su corazón se quebraba y se abría al mismo tiempo. Esa noche, Eliel no pudo dormir. Las palabras de Saulián ardían en su pecho. Al mirar el reflejo de sí mismo en el agua de la fuente, murmuró: ¿y si hay una verdad más grande que esta ciudad? ¿Y si hay una gracia que no puedo ganar, pero sí recibir? Al amanecer, Eliel dejó atrás la ciudad de los espejos. Sus pasos resonaban en el empedrado mientras el sol acariciaba los campos dorados. No llevaba más que una mochila con pan, una vasija pequeña, su primer creación imperfecta, y una copia manuscrita de los fragmentos de la epístola que Saulián le confió. Mientras avanzaba por el valle de Damas, una región donde la niebla se enreda entre los robles y el silencio es casi sagrado, Eliel comenzó a leer en voz alta. Eliel se detuvo. ¿Nadie? Ni uno solo, dijo con incredulidad. De pronto, una voz resonó entre los árboles. No era humana. Era como si el valle mismo hablara. ¿Buscas justicia? Entonces debes ver primero la verdad sobre ti mismo. Ante él apareció una criatura espiritual, mitad luz y mitad sombra, llamada Veritas, guardiana del valle. Ella mostraba a los viajeros no lo que deseaban ver, sino lo que eran realmente. Veritas tocó la vasija de Eliel, y al instante ésta reflejó sus pensamientos más ocultos: orgullo, temor, celos, inseguridad. Eliel cayó de rodillas, temblando. ¿Así me ve el Altísimo?, susurró. Veritas respondió. Eliel, con lágrimas en los ojos, asintió. Era la primera vez que reconocía su necesidad. No de mejorar, sino de ser rescatado. Mientras salía del valle, Veritas le entregó un colgante en forma de sello con una palabra inscrita: fe. Este es el comienzo, Eliel. No temas. Donde tú fallas, alguien ya ha vencido. El joven se alejó, aún confundido, pero con el corazón ardiendo. El camino seguía, y lo llevaría directo al encuentro con sus más grandes dudas y las respuestas que cambiarían su alma para siempre. Eliel llegó a un terreno árido y gris, donde los árboles parecían carbonizados por el fuego del juicio, y el aire era denso como la culpa. Este lugar era conocido como Nebel, el reino de las voces acusadoras. Según los sabios, aquí habitaban los ecos del pasado, pecados no confesados, decisiones mal tomadas, momentos de dolor oculto. Mientras caminaba, sombras comenzaron a seguirlo. No tenían forma, pero hablaban con su voz.
nunca serás suficiente. Tu fe no basta. ¿Crees que el Altísimo puede amarte después de todo? Eliel trató de ignorarlas, pero las voces se volvían gritos, como un coro oscuro. Cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. En medio del polvo surgió una figura, un espectro envuelto en humo negro y ojos como carbones vivos. Era el temido acusador, un espíritu que tomaba la forma de los miedos más profundos. Con voz grave, le habló: tú no eres más que un impostor. Todo tu viaje es una mentira. Dios te ha olvidado. En ese momento, Eliel recordó otro fragmento de la epístola de Pablo que Saulián le había dado. Aún entre las lágrimas y el temblor, lo murmuró con fuerza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De pronto, el colgante de fe que colgaba de su cuello brilló con un resplandor intenso. Eliel se levantó, débil, pero decidido. No camino por lo que siento, camino por lo que creo. La criatura se desvaneció como humo entre luz, y el suelo comenzó a romperse. Desde abajo emergió una grieta profunda, y en el horizonte se alzó un puente destrozado, el último vestigio de un antiguo camino hacia la esperanza, ahora caído. Eliel se acercó al borde del abismo. El puente estaba roto, y cruzar era imposible. Pero entonces, una figura se vislumbró al otro lado, era Saulián. No con su cuerpo físico, sino como una visión, una proyección del mensaje eterno. El puente no se cruza, se confía. No es tu esfuerzo lo que te llevará, sino la gracia que te sostiene. Eliel respiró hondo y, dando un paso al vacío, comenzó a caminar, no sobre piedras, sino sobre la promesa invisible de la fe. Cuando Eliel abrió los ojos, estaba en un nuevo lugar, una colina verde, brillante, bañada por luz cálida. A su alrededor, todo era vida, aves cantaban, el viento danzaba entre los árboles y el cielo parecía sonreír. Era como si hubiera cruzado de la noche al amanecer. Frente a él se levantaba la imponente montaña de la gracia. No era como otras montañas. No se subía con esfuerzo, sino con confianza. Sus senderos se abrían solo cuando uno caminaba con el corazón rendido. Mientras ascendía, Eliel encontró a varios viajeros que, como él, venían de lugares oscuros, una mujer marcada por la vergüenza, un soldado arrepentido, un joven que había perdido toda esperanza. Todos compartían algo en común, habían creído. En la cima, encontró un árbol gigantesco cuyas raíces envolvían piedras talladas con palabras antiguas. Era el árbol del don, símbolo de la nueva vida. Allí, el sabio Saulián apareció otra vez, esta vez en cuerpo presente, sonriendo con ternura. Bienvenido, Eliel. Has entendido que no eres salvo por tu fuerza, ni por tu justicia, sino por lo que él hizo por ti. Saulián abrió un libro dorado, y leyó en voz alta. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eliel sintió como si su alma flotara. Por primera vez, comprendió lo que significaba el perdón. No era un permiso para vivir sin rumbo, sino un regalo que transforma el corazón. Se arrodilló al pie del árbol, y con una rama, grabó en la tierra una sola palabra: gracias. Pero la paz duró poco. Desde la distancia, una nube oscura se alzó por el horizonte. Un mensajero sin aliento subió corriendo por la montaña. El reino de Aurelia ha sido invadido por las fuerzas del juicio. Quieren borrar la carta de Pablo y destruir toda memoria de la gracia. Eliel se levantó. Ya no era solo un buscador. Ahora era un portador del mensaje, y su fe lo llamaba a regresar. Si la gracia me salvó, también me enviará. Y así comenzó el descenso, hacia la confrontación final entre la ley sin amor y el amor que cumple la ley.
La batalla externa había comenzado a despertar al pueblo, pero Eliel sabía que la verdadera lucha aún se libraba en otro lugar, dentro de cada ser humano. Saulián le habló de un santuario escondido más allá del tiempo, un lugar al que pocos accedían, la cámara del corazón, donde los pensamientos más profundos y las decisiones eternas se tomaban. Guiado por la luz del colgante, Eliel partió hacia un portal oculto en una cueva ancestral. Allí, rodeado de inscripciones sagradas y ecos de oraciones antiguas, cruzó el umbral hacia una dimensión más allá de lo visible. Al entrar, Eliel se encontró en un vasto salón de espejos flotantes. Cada espejo mostraba una versión distinta de sí mismo, uno orgulloso, otro temeroso, uno cínico, otro seductor, todos eran posibilidades que su alma podía tomar. Del centro del salón emergió la voz interna, una figura sin rostro, compuesta de humo y reflejos, que le hablaba con palabras dulces y peligrosas. Tienes la gracia, ¿para qué esforzarte más? ¿No ves que la lucha es inútil? Vive para ti. Olvídate del resto. Eliel sintió un frío recorrer su ser. La tentación de la comodidad y el ego era sutil, pero poderosa. Se tambaleó. Entonces recordó las palabras de la carta. Pero gracias sean dadas a Dios, que me libra por medio de Jesucristo. Con fuerza renovada, alzó la voz. Los espejos comenzaron a romperse uno a uno, y la cámara se llenó de luz. La voz interna se disipó como humo al amanecer. Transición a la página 7. En el centro del salón, apareció una piedra con una nueva inscripción. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eliel la tomó, sabiendo que no solo debía compartir el mensaje con el mundo, sino ayudar a los corazones a ser transformados desde dentro. El portal se abrió una vez más. La batalla final se acercaba, no contra un enemigo externo, sino contra el sistema completo que quería esclavizar el alma humana. Eliel se preparó. Aún quedaban 3 desafíos. El reino no se ganaría por la espada, sino por la verdad vivida. Eliel descendió la montaña de la gracia con pasos firmes y mirada decidida. El colgante con la palabra fe brillaba con más fuerza que nunca, como si lo guiara. A sus espaldas, el árbol seguía de pie, sus hojas susurrando, vuelve con la luz. Al llegar a las tierras bajas, encontró un caos creciente, el reino de Aurelia estaba en ruinas. Los templos de espejos habían sido derribados, y en su lugar se alzaban columnas de piedra marcadas con leyes frías y rígidas. Las calles estaban llenas de soldados de mirada dura, dirigidos por el nuevo tirano, Jacer, el juez de hierro. Jacer era un hombre de grandes discursos, cuya voz imponía temor. Predicaba obediencia sin compasión, condena sin redención. Había confiscado todas las copias de la carta de Pablo, alegando que la gracia era un mito débil que destruía la moral. No más palabras dulces. Solo justicia dura salvará al mundo. Eliel observó desde las sombras, el corazón latiendo como tambor. Sabía que no podía quedarse callado. Se infiltró en la plaza central, donde un grupo de ciudadanos era juzgado públicamente por no cumplir con los códigos del nuevo régimen. Cuando Jacer levantó su martillo, Eliel alzó la voz: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El silencio se hizo absoluto. Jacer lo miró con frialdad. ¿Quién eres tú para hablar así? Un pecador, salvado por gracia. La gente comenzó a murmurar. Algunos recordaban las palabras antiguas. Otros sentían sus corazones despertar. Pero Jacer no estaba dispuesto a ceder. Alzó su martillo, y una llama oscura surgió de él, dispuesta a aplastar a Eliel. Justo cuando el fuego cayó, una luz dorada descendió del cielo. El colgante de Eliel explotó en destellos, y una barrera luminosa lo rodeó, apagando el fuego con una palabra invisible: vida.
El impacto derribó a Jazer, pero la batalla apenas comenzaba. Eliel sabía que no bastaba con hablar, debía llevar la carta, la verdad, a todo rincón. La lucha sería larga. Sin embargo, ahora no estaba solo. A su lado se levantaron otros, la mujer restaurada, el soldado arrepentido, el joven sin esperanza. Un nuevo pueblo, una nueva familia de fe. Ya no vivimos para ganarnos el amor del Altísimo, vivimos porque ya lo tenemos. Eliel se preparó para lo que vendría, el viaje a las tierras del Espíritu, donde se decidiría el destino eterno de su pueblo. Página 7 décimos. El reino de las cadenas, guiado por la piedra de la transformación y el colgante de fe, Eliel descendió a las mazmorras de Ligón, un submundo donde las almas eran mantenidas encadenadas, no por barrotes, sino por mentiras que parecían verdades. Era un lugar opresivo, silencioso, pero no vacío. A cada lado del pasillo, prisioneros miraban a través de celosías con ojos apagados. A su alrededor, frases estaban grabadas en las paredes como mandamientos perversos. Eliel sintió el peso de esas frases, como si intentaran atraparlo también. Pero él ahora cargaba con algo más fuerte que culpa, la verdad escrita en su interior. Comenzó a hablar con los prisioneros: escuchen, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Tú no necesitas merecer? Él ya lo hizo por ti. Uno por uno, los barrotes se desvanecían, y las cadenas caían como hojas secas. El fuego de la gracia se encendía en corazones dormidos. Pero entonces, del fondo del pasillo, surgió el carcelero supremo, Nomus, el espíritu de la religión vacía. Era alto, frío, revestido con ropajes imponentes llenos de leyes grabadas, y en su pecho, un reloj de arena invertido. Su voz era hielo puro. La libertad que predicas es peligrosa. Sin ley, hay caos. Sin mérito, no hay justicia. Eliel lo miró de frente. No vine a destruir la ley, vine a cumplirla con amor. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Nomus rugió, y el reloj de arena giró, desatando un viento oscuro que intentó apagar la fe de Eliel. Pero el colgante brilló una vez más, fusionándose ahora con la piedra de transformación. Y entonces ocurrió algo increíble: una armadura de luz se formó alrededor de Eliel, tejida con cada promesa, cada palabra de la carta de Pablo. Su espada no era de metal, sino de verdad. Transición a la página 8. Con un grito de libertad, Eliel rompió el reloj de arena. El tiempo de la esclavitud había terminado. El reino de las cadenas se vino abajo, y de sus ruinas se alzó una nueva ciudad, un refugio para los que vivían por el espíritu, no por temor. Pero aún faltaba una última tarea: reconciliar lo imposible, unir la gracia con la gloria, y enfrentar la raíz de la separación. Página 8 décimos. El muro invisible. Eliel, acompañado ahora por aquellos que había rescatado, la mujer restaurada, el soldado, el joven, y muchos más, marchaba hacia el norte, donde se decía que ningún hombre había cruzado jamás, la frontera del silencio. Allí, oculto entre nubes doradas y relámpagos celestiales, se alzaba el muro invisible, una barrera espiritual que separaba a la humanidad del reino eterno. Era una muralla sin forma física, pero nadie podía atravesarla. Era la memoria colectiva del rechazo humano, el eco de siglos de orgullo, de idolatría, de odio. Era la división que el pecado había cavado entre el Creador y su creación. Muchos lo habían intentado, todos habían fallado. Algunos rezaban, otros gritaban, algunos golpeaban el muro. Nada funcionaba. Eliel, en silencio, se arrodilló. No dijo nada, solo levantó la piedra de la transformación, y citó en voz baja una frase que ahora ardía en su pecho. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
En ese instante, el muro comenzó a resquebrajarse, no por fuerza, sino por la verdad de esa convicción. El cielo se abrió ligeramente, y una voz, tan suave como poderosa, descendió. Ya no hay separación. Porque mi justicia fue satisfecha, y mi amor se ha derramado. La grieta se expandió, y una luz viva envolvió a todos los presentes. Algunos cayeron de rodillas llorando. Otros alzaron sus manos como niños. El muro no se había destruido, se había fundido en misericordia. Eliel dio un paso adelante. Ahora no estaba cruzando hacia Dios. Dios estaba cruzando hacia ellos. Transición a la página 9. La luz trajo consigo una visión, una ciudad futura, gloriosa, sin dolor ni muerte. Pero también una advertencia. Hasta que llegue ese día, el mensaje debe correr. El mundo aún no conoce lo que ustedes han visto. Eliel supo que su misión no terminaba ahí. Ahora debía llevar esta revelación a reyes y mendigos, a sabios y niños. Y para eso, debía regresar a donde todo comenzó. Página 9 décimos. El regreso del heraldo. Eliel descendió del lugar de gloria como un relámpago envuelto en paz. Ya no era el mismo muchacho que había salido de Aurelia con dudas y preguntas. Ahora era un heraldo. Un testigo vivo del mensaje que transforma, libera y reconcilia. Regresó a Aurelia, que aún estaba en tensión. Jacer había sido derrotado, pero el sistema que implantó seguía en pie, como una estructura vacía que aún oprimía los corazones. El pueblo dudaba. Habían oído hablar de la gracia, pero no la entendían. La libertad los asustaba. Eliel subió al monte más alto, justo donde los reyes antiguos daban sus proclamas. La gente se reunió al pie, miles, curiosos y hambrientos. Y entonces, por primera vez, Eliel alzó su voz no como aprendiz, sino como mensajero del reino a Aurelia. No fuiste creada para vivir en cadenas invisibles ni para ganarte el favor de Dios a través del miedo. Él no espera que seas perfecto. Él vino a ti, en tu peor momento, y te amó. Te justificó. Te adoptó. Te transformó. Ahora eres libre para amar, para servir, para vivir, no como esclavo, sino como hijo. Cada palabra era como aceite sobre corazones agrietados. Muchos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas. Algunos se abrazaban sin entender por qué. Algo se había roto, y algo más fuerte se había unido. Entonces Eliel leyó en voz alta la última parte de la carta de Pablo que Saulián le había entregado. Ya no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En ese momento, la ciudad de Aurelia comenzó a brillar. No por milagros físicos, sino porque la luz ahora venía desde dentro de su gente. Había nacido algo nuevo, una cultura, una comunidad, una iglesia viviente. Transición a la página 10. Eliel bajó del monte, no como un héroe, sino como uno más entre los redimidos. Pero en su corazón sabía que la historia no terminaba ahí. Porque ahora vendría lo más importante, vivir la gracia cada día, y preparar a otros para continuar el mensaje hasta los confines del mundo. Página octubre del 10. La carta viviente. Eliel despertó una mañana bajo el árbol del Don, en la cima de la montaña de la gracia. A su alrededor, la ciudad de Aurelia resplandecía como nunca. Ya no era un reino oprimido, sino una comunidad viva, guiada no por miedo, sino por amor transformado en acción. Los rostros de los que una vez fueron esclavos brillaban con propósito. Saulián, el sabio, estaba sentado junto al fuego, sonriendo con serenidad. Le tendió a Eliel una hoja en blanco. Ahora es tu turno de escribir, no con tinta, sino con vida. Eliel le entendió. La carta de Pablo había sido el mapa. Pero ahora, cada paso que diera, cada acto de gracia, perdón o justicia que ofreciera, sería parte de una nueva carta.
una que no estaría sellada en pergamino, sino en los corazones de los redimidos. La cámara cambió de escena. Eliel enseñaba a niños en una escuela bajo un olivo. Consolaba a un anciano moribundo. Ayudaba a restaurar hogares. Viajaba a otros pueblos llevando el mensaje. Y mientras él vivía, la carta seguía creciendo. Una voz narrativa se alzó como viento suave pero profundo, como si el mismísimo Espíritu hablara a través del tiempo. No os conforméis. Sed fervientes en el Espíritu. Venced con el bien el mal. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y amad sin fingimiento. La última imagen muestra a Eliel en un atardecer, observando a lo lejos, donde otros viajeros comenzaban su camino. Uno de ellos cargaba una pequeña copia de la carta. Otro llevaba un colgante con la palabra fe. Eliel sonrió. Porque ahora el mensaje vivía en ellos. Y viviría, mientras hubiera uno solo que creyera. El libro de Romanos no es solo palabras. Es una llama encendida en corazones dispuestos. Tú también eres una carta. Escrita por Dios. Leída por el mundo, plaqueta fin de la historia.